Nacional Río Turbio, las cosas que nos unen. Está en comunicación con nosotros el ministro de Salud de la provincia de Santa Cruz, el doctor Claudio García. Doctor Paulino Rodríguez, Nacional Río Turbio, saluda. Buen día, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? Buen día, Paulino. Bueno, un saludo para toda la audiencia de esta radio de tanto alcance y tanta presencia, ¿no? Muy bien, trabajando nosotros. Trabajando seguramente, hemos visto y básicamente lo hemos leído. Claudio, reunión del COFES ayer, algunas cuestiones respecto a los aislamientos, pero es potestad de las provincias determinar la estrategia para el manejo de la pandemia. Eso por un lado, y la otra es, bueno, la cantidad de casos que tenemos en Santa Cruz, la certeza que tenemos ya la cepa Omicron dando vuelta. Yo sé que es amplia la pregunta, pero bueno, estará acostumbrado a que le pregunten así. Sí, vamos por partes. En principio nosotros tuvimos ayer una reunión de COFESA donde hubo algunos consensos con la mayoría de los ministros y también sobre la base de una interacción entre el Ministerio de Salud de la Nación con distintas sociedades científicas que plantean esta situación de realizar esta nueva metodología de aquellas personas que tienen el esquema completo de vacunación junto con el refuerzo de vacunación, entiéndase aquellas personas que están vacunadas con 2 dosis más el refuerzo, y hayan pasado 14 días la no necesidad de realizar el aislamiento si están asintomáticos, ¿no? Y por ahí la definición que toca a las provincias no es tanto sobre esa definición, que fue un acuerdo generalizado, sino definir si existe en el otro concepto, cuando una persona tiene solamente 2 dosis y todavía no pasaron 5 meses o 4 meses para la colocación del refuerzo, es decir, está en ese periodo que todavía no le corresponde el refuerzo, o que haya tenido COVID en los últimos 90 días, es un poco la potestad de las provincias definir cuáles son las personas consideradas esenciales y que traerían en ese esquema de de una disminución de la cantidad de días de aislamiento, ¿no? Porque en ese caso puntual lo que se hace es al tercero y al quinto día hacer un control con hisopado, y bueno, eso le da la posibilidad a la persona que no tiene el esquema de vacunación completo, que es asintomático, pero que es contacto estrecho, la posibilidad de volver a la actividad laboral. En el primero de los supuestos en los cuales existe la vacunación completa más el tema de que el refuerzo está colocado, está principalmente el equipo de salud, ¿no es cierto? Nosotros sabemos, y en Argentina se viene dando mucho, de que hay un porcentaje muy importante de las personas del equipo de salud, que son justamente quienes tienen que asistir a las personas enfermas, que están en la posibilidad de, al ser asintomáticos, volver a las actividades laborales, y principalmente esto sobre la base de los análisis científicos realizados, en el cual una persona asintomática con las 3 dosis, no contagia, y esa es la razón por la cual se toma la definición del retorno o de la no necesidad de hacer el aislamiento, ¿no? Eso como parte de lo que se definió ayer en COFESA. No solo eso, sino que también en COFESA ayer definimos reforzar todo lo que es la otra parte de la vacunación, porque como sabemos, durante el tiempo de pandemia, en muchos casos hubo una disminución de los distintos indicadores de salud en lo que respecta a las prestaciones, ¿no? Principalmente con enfermedades crónicas, con el tema de la actualización de los planes de vacunación. Entonces, una de las definiciones que también se tomó en COFESA es la de incluir o sumar dentro de los vacunatorios generales, es decir, los vacunatorios que habitualmente están en los centros de salud o que están en los hospitales, la posibilidad de que cuando un niño va a colocarse una vacuna del esquema regular de vacunación del programa ampliado, también tenga la disponibilidad de la vacuna Sinopharm, que es la que se utiliza básicamente en niños en edad en que tienen que ser vacunados, en su mayoría, ¿no? Y viceversa, que en los centros de vacunatorios, donde se convoca a niños a ser vacunados, esté también la posibilidad de tener vacunas de calendario, para que de esa manera esa oportunidad sanitaria de tener a un niño que junto con la familia están accediendo a la vacunación, ofrecer también completar el esquema de vacunas
y de esa manera actuar de un modo oportuno y preventivo, no solamente para COVID, sino también para el resto de las enfermedades protegidas por la vacuna, ¿no? Y en lo que respecta a la tercera parte de la pregunta, es decir, cómo estamos en la situación epidemiológica... Pero antes bien, que me conteste eso, Claudio, dígame. eso que dispusieron en el COFESA, ya es una cuestión que se va a aplicar en Santa Cruz, no es que necesita de una evaluación en el gabinete de Santa Cruz o un decreto de No, la la gobernadora, ya evaluación que está. corresponde, hay una cuestión que es de consenso entre sociedades científicas, Ministerio de Salud y la totalidad de los ministros, que es la definición de COFESA propiamente dicha, que es el no aislamiento a aquellas personas que tienen las 3 dosis con el refuerzo incluido y que son asintomáticas. Esa es una decisión y definición ya normada por el Ministerio de Salud de la Nación y aplicable en todas las jurisdicciones. Lo que por ahí es potestad de las provincias es definir cuáles son las actividades esenciales que entrarían en el segundo esquema, es decir, en aquellas personas que no tienen el esquema completo con el refuerzo y que por ahí son personal esencial para volver a las actividades laborales, ¿no? Entonces, esa es la definición que tiene que analizarse en cada una de las jurisdicciones, porque existen grandes diferencias de la esencialidad, y ya lo hemos visto al inicio de la pandemia, ¿no? Claro. Hay grandes diferencias de la esencialidad en respecto de cada provincia. Entonces, la provincia de Río Negro, por ejemplo, planteaba que las personas que están en la recolección de las frutas, para ellas en este momento eran esenciales, los trabajadores golondrinas del NEA y del NOA argentino, perdón, en este momento eran esenciales. Entonces, por eso se facultó a las provincias a definir quiénes son los esenciales en cada uno de los lugares. Si nosotros vamos a la provincia de Santa Cruz, lo que nosotros tenemos que definir acá es sobre determinadas actividades productivas, sobre determinadas actividades comerciales, cuáles son las que son esenciales para nuestra vida cotidiana acá en la provincia de Santa Cruz. Pero no la otra parte. La otra parte son decisiones de fondo ya definida por COFESA, interactuada con las sociedades científicas, principalmente la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva, las distintas sociedades de medicina en general, plantearon de que esta situación, con el aval científico, por supuesto, planteado por las áreas de epidemiología de Nación, y por lo que se estudió y viene conociéndose en otros lugares del mundo, que las personas asintomáticas y con vacunación completa no necesariamente tiene que hacer el aislamiento, incluso ni siquiera se plantea la necesidad de hacer testeos, salvo que aparezca algún síntoma, ¿no? Si aparece algún síntoma ya sale del esquema planificado y entra en lo que sería un contacto estrecho común, que ya sabemos cuál es la otra metodología también, ¿no? Es decir, aquellas personas sintomáticas que son contacto estrecho tienen también un periodo abreviado de aislamiento. No sé si queda claro. No, eso está claro. Y antes de ir a los casos de Santa Cruz, se lo voy a dejar para el final. A propósito, para seguir el hilo de lo que venimos hablando, yo le preguntaba esto de la aplicación de lo que charlan, lo que discuten en Ecofesa, las determinaciones que se toman, cómo se implementan, porque también noto que en Santa Cruz, que la salud debe manejar y la tiene a potestad la provincia, toma determinaciones, pero después algunos municipios deciden otra cosa. Hay municipios que dicen, acá nos preocupamos poco por el tema, no estamos de acuerdo con lo que propone la gobernadora, como si fuera una cuestión que se le ocurrió durante una pesadilla, y otros que dicen, acá se ingresa par o impar. Se le hace difícil, supongo, establecer una norma única para la provincia con municipios que reaccionan de esa manera. No quiero meterlo en un problema político, pero digo, por eso no doy nombre de municipios. No, en realidad nosotros, a ver, así como con la Nación estamos en una situación federal y la situación de COFESA es un poco el acuerdo entre todos los ministros, porque ustedes saben que el mecanismo de COFESA es un mecanismo en el cual cada uno expone y plantea su posicionamiento y después se termina con un acuerdo general o con acuerdos parciales y con mayoría de opiniones en favor o en contra, pero predomina siempre la línea democrática, ¿no? Acá en la provincia de Santa Cruz nosotros tenemos una provincia que tiene la característica de la autonomía de las municipalidades, ¿no? Entonces,
hay determinadas líneas de bases que, así como con Nación las plantea la provincia, también la provincia la plantea hacia todo lo que es el interior, entiéndase a todo lo que es el contenido de la provincia de Santa Cruz. Después, esas líneas de base podrán ser ampliadas en función de más restricciones o de sumar algunas cuestiones que son particulares, porque así como nosotros en Nación, todos tienen una característica particular, en las localidades también existen las particularidades. Con todas las intendencias se mantiene una línea de diálogo permanente, y además cada lugar tiene todavía la existencia de los COE local, ¿no? Es decir, el COE local es la interacción entre lo que es el área de salud provincial, que es un poco rector en este momento en todo lo que son las cuestiones epidemiológicas y normativas, y después están las instancias locales. Estos COE local tienen representación a través de personal de salud, principalmente son los directores hospitalarios, dependiendo cada una de las localidades, y es donde se analiza cada situación particular. Entonces, hay ciertas decisiones que son de fondo y normativas que hacen de rectoría obligatoria por parte de provincia, y otras que están dentro de lo que serían las decisiones autónomas, que por lo general son en más. Usted planteaba, por ejemplo, el tema de par impar en los Supermercados, digamos. seguramente en los comercios, ¿no? Sí. Entonces, es una facultad de cada uno de los COE local definir si eso es una estrategia válida para las características de la localidad y el momento epidemiológico en el cual se viene dando. No es una situación que haya estado normado por provincia, como sí estuvo el año pasado por mediados de año, donde existía esta necesidad, ¿no? Entonces son facultades que tienen los municipios y los COE local para poder realizarlas, y que no entran en colisión con lo que son las normas provinciales, que establecen una base mínima sobre la cual trabajar, ¿no? Bien, ahora sí, Claudio, lo que tiene que ver con la cantidad de casos en Santa Cruz, bueno, como en el mundo ocurrió, pero hablemos de la parte del mundo nuestro, de Santa Cruz, en la cuenca también, cómo crecen diariamente de a 70, de a 60. ¿Cómo interpretamos esta cantidad de datos? Porque lo bueno es que en Río Turio no hay internados y en 28 hay uno solo, pero es una buena noticia, pero no sé si me entiende la pregunta. ¿Cómo interpretamos esta cantidad de datos de cuántos contagiados hay? De la cantidad me refiero, ¿no? Mire, nosotros justamente esto fue una de las cuestiones que se discutió en COFESA, ¿no? Al inicio de la pandemia, nosotros la cuantificación de los datos, puntualmente la cantidad de positivos, nos daba un parámetro de cuál era la cantidad de personas que íbamos a tener internadas y que íbamos a tener fallecidas, ¿no? Por lo cual se le daba una importancia extremadamente relevante, a sabienda que la mortalidad rondaba el 1%, es decir, que por cada 100 personas que se contagiaban, una iba a fallecer, 2 personas iban a estar internadas en terapia intensiva y 5 personas iban a estar requiriendo una internación en las áreas de clínica médica, y 35 personas que serían requirientes asiduos del sistema de salud. Eso era un principio, es decir, habiendo esta situación de que las características de las nuevas cepas, si bien se habla de altísima contagiosidad, hoy la necesidad de las unidades de terapia intensiva y de internación general son muy vastas. Entonces por ahí pierde relatividad o pierde importancia, si se quiere, la cantidad de casos. Ayer en COFESA se planteaba tomar una decisión respecto de no considerar como un valor de relevancia la cantidad de los casos en las localidades, sino el estrés del sistema de salud en lo que es internación y demás. Pero lo cierto es que en el mundo el formato que se utiliza es el de cantidad de casos. Hoy, como para que nosotros tengamos una idea, con más de 10.000 casos activos en la provincia, todavía no tengo los datos de esta mañana, pero ya en un momento lo tendré. A día de ayer había más de 10.000 casos positivos y teníamos un solo internado en terapia intensiva que no era por COVID, sino era con COVID, y ahora les explico bien de qué se trata. Y también teníamos 40 personas internadas en los distintos hospitales con COVID, ¿sí? Pero ninguno revestía gravedad por la enfermedad
pandémica. Ujú. Nosotros hacemos la salvedad de qué es un internado por COVID de un internado con COVID, porque la diferencia hoy es abismal. Las personas que hoy están internadas por otra razón. Están internadas o por problemas cardiovasculares o neurológicos o enfermedades crónicas, y al hacerse el testeo al ingresar a la institución da positivo, dada la alta prevalencia que tenemos en este momento de circulación comunitaria en la totalidad de las localidades de Santa Cruz, de las grandes por lo menos, ¿no? Entonces eso hace una diferencia en que una persona no está internada por COVID, es decir, no está internada a consecuencia de, por ejemplo, una infección respiratoria baja provocada por el virus, sino que tiene una enfermedad de base que es la que motiva la internación, y a su vez requiere un tratamiento especial en los cuidados y en el lugar de aislamiento, porque a su vez es positiva para el virus, ¿no? En la mayoría de los casos se trata de cepa Omicron, algunos casos nosotros estamos teniendo de cepa Delta, por lo cual hay una coexistencia de las dos cepas, ¿no? La Delta con una característica de mayor morbilidad, es decir, de ser más agresiva en las acciones en contra del organismo, y la cepa Omicron un tanto menos, pero bueno, la diferencia fundamental, por ahí como se planteaba al inicio, está en aquellas personas que están vacunadas, que tienen el esquema completo, y las que no lo tienen. Quienes no tienen todavía el esquema completo son personas que están bajo un riesgo incrementado, a diferencia de aquellas personas que ya tienen el esquema completo, que ya han colocado también su refuerzo, ¿no? Porque las diferencias son sustancialmente distintas si uno tiene la inmunidad ya generada en contra del virus que si no la tiene. Por eso hoy la situación epidemiológica nuestra, que si bien es un volumen importante de casos, lo cierto es que el estrés sanitario está principalmente centrado en ese primer nivel de atención, que es el que está asociado a lo que es la detección, al diagnóstico, y no tanto así a lo otro, a los niveles de internación, que termina siendo aproximadamente un 30%, tanto en terapia intensiva como en internación general, y con un resto bastante grande en lo que refiere a posibilidades todavía de seguir internando, pero como yo le digo, más que nada a personas que están con otras patologías, porque nuestros índices de vacunación en la provincia son bastante importantes, y más en este último tiempo, que a consecuencia de la ola de COVID y de la implementación del pase sanitario, un número muy grande de personas se acercó a los vacunatorios a terminar los esquemas de vacunación como realmente nosotros pretendemos que sea en toda nuestra comunidad. Estamos no tan lejos del inicio del ciclo lectivo 2022, estamos a un mes y medio, tampoco es tanto tiempo. Leía que a nivel nacional hay una reunión entre los Ministerios de Salud y de Educación, supongo que acá pasará lo mismo con con el Consejo Provincial de Educación, sobre la estrategia de la vacunación para los chicos, bueno, desde el esquema de los 3 años. Leía que a nivel nacional los más chiquitos estaban con una dosis en el 60 y pico por ciento. Yo no sé si esto es porque o los papás no se preocupan o ese porcentaje es porque comenzó después la vacunación con los chicos. En esta reunión del COFESA, ¿de eso se trata la estrategia? Lo que me decía recién, que en los vacunatorios estén todas las vacunas, las de calendario y también COVID. Sí, uno de los temas que nosotros tratamos ayer fue esta interacción que hay entre Sociedad Argentina de Pediatría, Ministerio de Salud y COFESA, ¿no? Una de las estrategias, como bien lo plantea usted, es justamente esta, ¿no? Es decir, aumentar la oferta para tener mejores indicadores en lo que respecta a la vacunación de los niños. Y en esto, nosotros acá en la provincia de Santa Cruz lo tenemos cuantificado. Aproximadamente un 7% de las personas que no se vacunaron y que son vacunables son niños entre 3 y 11 años, ¿no es cierto? Entonces es una estrategia nuestra de interacción con el Consejo Provincial de Educación, también captar este grupo. Es el que, habiendo comenzado en octubre recién la vacunación de los menores, es el que está en proceso actualmente de vacunación, tanto en el inicio como en la complementación con la segunda dosis. Pero sí, efectivamente, hoy las personas que no están vacunadas en la provincia de Santa Cruz, hay un porcentaje, aproximadamente un 6%, que son mayores de 18 años y que, bueno, tienen todas las posibilidades para vacunarse, incluso son parte de la búsqueda activa
por parte del primer nivel de atención de salud y de todos los actores territoriales, ¿no? Eso en muchos casos charlado con los distintos municipios para que exista el convencimiento de ese mínimo porcentaje de personas que todavía no se vacunaron, mayores de 18 años, de la importancia de vacunarse. Avanzamos muy fuertemente en lo que es la vacunación de los adolescentes entre 12 y 17 años y solamente hoy tenemos un 3% de los adolescentes que deberían vacunarse, que aún no se vacunaron, y también va aumentando paulatinamente, y un 7% de niños, ¿sí? Que también va incrementándose de un modo paulatino, y para nosotros los meses de enero, febrero e inicio de marzo son los que más fuertemente vamos a estar trabajando en todo esto, en víspera justamente a la reinserción laboral, ¿no? Al reinicio de las actividades escolares, porque es uno de los objetivos nuestros, tanto de la cartera de educación como de la de salud, tener a la mayoría de los niños vacunados, si no puede ser a todos, antes del inicio del ciclo lectivo, por lo menos con 1 o 2 dosis, y de esa manera ya tener una protección de modo importante, y aquellos que comenzaron a vacunarse en octubre, que hayan pasado ya los 4 meses del inicio de la vacunación, también con la dosis de refuerzo, porque a los niños y a los adolescentes también corresponde hacer este refuerzo que es tan necesario para terminar de completar la inmunidad y de esa manera estén bien protegidos, ¿no es cierto? Ayer le hacía una nota al doctor Jorge Rashid y como síntesis decía, más que grandes centros de hisopado, lo que tenemos que hacer es una fuerte campaña de vacunación porque de esto salimos con la población vacunada. Es una síntesis, lo dijo un poco más complejo, pero ¿usted coincide con esa idea? Son dos aspectos distintos, ¿no? Por una, a ver, son sin lugar a dudas los pilares fundamentales. Nosotros en los casos que tienen que ser hisopados, que hoy prácticamente el hisopado, la indicación está estrictamente centrada en aquellas personas con síntomas mayores de 60 años, en aquellas personas que tienen comorbilidades graves o severas y que aparecen síntomas, y aquellas personas que son sintomáticas sin ser contacto estrecho. Eso sería hoy el resumen de quiénes tienen que ser hisopados, porque son las personas que por ahí van a correr más riesgo de vida si no son detectados por padecer la enfermedad. Sin duda eso no puede desaparecer, al contrario, por ahí coincidiendo con Rashid en el tema de que hay que fortalecer más todavía la estrategia de vacunación, en eso estamos de acuerdo, pero sin descuidar el diagnóstico precoz, porque esto implica un aislamiento de la persona, implica la no generación de brotes en las localidades, también tenerlo en cuenta dentro de lo que es la estrategia. Es decir, el diagnóstico temprano y oportuno y la inmunización son los elementos, al margen de, lógicamente, las medidas de cuidado que no tenemos que dejar de cumplirlas, son los elementos más importantes que tenemos en este momento para yugular la pandemia, ¿no? Para hacer que el impacto sea menor respecto de lo que podría ser si no se dan estas circunstancias. Doctor Claudio García, la verdad que le agradezco estos minutos que nos habéis pensado a la radio pública, ha sido muy, muy amable. Bueno, no, al contrario, gracias a ustedes por permitir expresarnos, contar cómo son las situaciones en este momento, y bueno, recomendándole nuevamente a toda la población de no olvidar que estamos en el marco de una pandemia, que es necesario vacunarse y que si tienen realmente indicación de ser hisopados, se acerquen a los centros de hisopados para tener ese diagnóstico que es necesario, ¿no? Bueno, creo que la ola esta actual tiene esta característica de tener un rápido crecimiento, un periodo de meseta y después una disminución en la cantidad de casos, y entendemos de que el mes de enero va a ser para la provincia de Santa Cruz un mes complicado en función de la cantidad de casos, pero estimamos de que prontamente podremos ir avanzando nuevamente hacia esa nueva normalidad que todos esperamos. Doctor, gracias, que tenga una buena jornada. Bueno, igualmente a ustedes y bueno, nuevamente un saludo a toda la audiencia.